Lección de español número 18. Celebración en el restaurante. Alba quiere celebrar que tiene piso nuevo. Primero piensa organizar una comida en un restaurante de comida rápida, pero cambia de idea porque algunos invitados son vegetarianos. Por tanto, al final prefiere una cena en un restaurante de cocina española. En un momento de la cena, Alba tiene una conversación con Esteban. ¿Qué quieres comer? Uf. Esto parece un restaurante típico para guiris con quemaduras solares. Aquí solo sirven paella y sangría. Con solo esas dos cosas, los extranjeros parecen completamente satisfechos. No es verdad, Esteban. Este local tiene más variedad que los otros. ¿Por qué no pides carne a la plancha? En el menú hay muchas opciones para elegir. Pollo, cordero, filetes de ternera. El problema es que estoy a dieta y no pierdo peso. Prefiero pescado, que es más saludable que la carne. A ver, besugo al horno, lenguado, merluza. Finalmente elijo sardinas a la plancha a pesar de tener muchas espinas. ¿Y tú, Alba? ¿Qué eliges? El marisco tiene buena pinta. Las gambas, los mejillones, el cangrejo. ¡Qué hambre! Sí, el marisco está muy bueno, sobre todo el bogavante, pero soy vegetariana. Pido una paella vegetal. No, una ensalada mixta. Una ensalada mixta es mejor que una paella vegetal. Los comensales piden los platos al camarero. A veces algunos de los amigos de Alba no entienden al camarero porque tiene un acento muy difícil. No estudian en su academia y su pronunciación es peor que la de los estudiantes de esta academia. Alba traduce a veces. Después, empiezan a comer y a beber. También hacen un brindis. Brindo por nosotros y por nuestro español. Por los mejores amigos del mundo. Pedimos otra jarra de sangría, chicos. Sí. Seguimos con la sangría, por favor. Queremos una jarra más grande que la anterior. Todo está muy bueno. Ahora entiendo por qué estamos en este restaurante y no en otro. El restaurante de enfrente es menos variado que este. Y también este es más barato que aquel. Este es el mejor. La semana próxima repito cena aquí. Yo también repito. ¿Qué quieres de postre? Quiero una copa de nata con chocolate y sirope de fresa. Ahora entiendo por qué sigues con tu curva de la felicidad y no consigues adelgazar. No es posible. Yo como tanto como tú. Para nada. Mientes. Yo no meriendo tantos dulces como tú.